¿Qué tan importante es esta propuesta de reforma que se presentó en días pasados durante esta semana por parte de la Secretaría de Hacienda y muy particularmente en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta modificación al sistema de retiro, le denominan el fortalecimiento del sistema de pensiones? Como todos sabemos, actualmente, y sobre todo los que somos Ley 97, es decir, quienes comenzamos a trabajar y quienes nos aseguramos posterior al año de 1997, pues tenemos ciertas complejidades para este proceso de pensiones. Se creó el sistema de las Afores, en las cuales tú, conforme vas cotizando en el Seguro Social, conforme va pasando las semanas, ahorramos parte de nuestros ingresos a estas afores en las cuales tú eliges la institución en la cual va a invertir tu dinero, va a generarte cierto rendimiento, y a partir de ello, una vez que tú llegues a los 60 o 65 años en este intervalo de tiempo, puedes pensionarte y a partir de eso recibir cierta cantidad de dinero mensual con la cual, bueno, puedes hacer frente a las necesidades que puedas tener, insisto, cuando llegues a esta edad, 60 años. Adicional a ello, bueno, existen otras condicionantes como que tuviste que haber cotizado al menos 1250 semanas, que pues representan un tiempo aproximado de 25 años trabajando. ¿Para qué? Insisto, para que tú tengas derecho a recibir una pensión. Esto, obviamente, insisto, derivado de esta relación laboral o de esta cotización que tú tienes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí, bueno, quiero hacer una acotación y algo que es muy importante. Si tú eres Ley 97, algo que es una sugerencia, pero hazlo ya, independientemente de la edad que tengas, hazlo ya. Empieza a crear un fondo de retiro aparte del que tienes en las Afores, es decir, aporta para alguna institución, ya sea bancaria o de seguros, una cierta cantidad de tus ingresos. Dicen los que saben que al menos ahorres 10% de todos tus ingresos y que obviamente ese ahorro vaya trabajando, se vayan generando ciertos rendimientos que serán mucho mayor seguramente que los que te den las Afores, y a partir de ahí puedas garantizar una vejez medianamente tranquila, ¿no? En la cual, bueno, puedas cubrir tus gastos básicos, todo lo que tiene que ver con el sector salud, con viajes, con diversión y con lo más elemental, tener para comer diariamente y no depender económicamente de un tercero. Bueno, esto fue una acotación, algo que considero que es vital y de mucha importancia que lo puedas ir generando, insisto, si eres después de la ley 97, si eres anterior a la ley 97, bueno, ahí creo que tienes ciertos beneficios en los cuales puedes, básicamente lo que tú cotices en los últimos 5 años es con lo cual tú te puedes ir pensionando, y he visto personas que reciben una cantidad bastante interesante de recurso, insisto, todos aquellos que fueron previos a la ley 97, los que nacimos más o menos del 87, 88, incluso un poquito más atrás. La verdad es que el sistema de pensiones es bastante defectuoso en nuestra contra. Sin embargo, bueno, no hay dinero que alcance y dicha reforma se tuvo que haber generado. Bueno, volvemos al tema. Esta semana el presidente de México señaló que presentaría una propuesta de reforma en la cual se iba a fortalecer el sistema de pensiones en México. Hablaban de ciertas deficiencias que tiene el actual régimen, hablaban particularmente de 3 aspectos. Uno tiene que ver con el bajo nivel de aportaciones que generan las tasas de reemplazo, que son insuficientes, y bueno, otra sería que la pensión garantizada se otorga, como les decía, hasta las 1250 semanas de cotización, lo cual obviamente impide que muchos de los que han trabajado posteriores a la ley 97 o de los que estamos trabajando y aspiramos a que a los 60 años recibamos una pensión medianamente digna, lo vamos a ver con gran complejidad, quizá por no haber podido cumplir con esta regla de las 1250
1250 semanas. El problema aquí es que muchas veces no es que no queramos trabajar o que no tengamos ese gusto por estar asegurados. Lo más probable es que o no encontramos trabajo o de plano tuvimos que dedicarnos a realizar alguna actividad propia en la cual muy probablemente nunca cotizamos en el seguro social y por tanto, aun cuando tengas los 60 años, no tendrías las semanas cotizadas y por tanto no podrías hacer uso de este beneficio. Adicionalmente señala que la naturaleza tripartita de las aportaciones hace difícil el ajuste para elevar la pensión. Entonces son las deficiencias que el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Hacienda, detectó, por las cuales era completamente necesario realizar una reforma en este contexto. ¿Cuáles son los objetivos que plantea el gobierno federal que tendrá la actual reforma o la reforma que mandaron al Poder Legislativo para que ésta sea discutida y en su momento aprobada? Bueno, señala que con esta reforma se eleva la tasa de reemplazo 40% en promedio y alcanzando 103% para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo y 54% para trabajadores con ingresos superiores a los 5 salarios mínimos. También existe una reducción, ojo con esto, una reducción de 1250 semanas a únicamente 750 semanas de cotización para el derecho de esta pensión. Señalan que con esto existiría un crecimiento gradual y posterior para alcanzar 1000 semanas y que se aumentaría el monto. Es decir, que de 750 que partiríamos inicialmente se alcanzaría quizá hasta una cantidad de 1000 semanas cotizadas. Esto va a realizarse de manera gradual y obviamente pues va a ser primero analizada por el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para saber si así como se propone se queda o existiera alguna modificación. ¿Qué otros objetivos tiene esta reforma? Bueno, que se incrementa la aportación total de 6.5 hasta el 15%. Aquí, ojo con el tema de la aportación patronal, que es básicamente la que se ve modificada. ¿Por qué? Porque esta aportación por parte de los patrones, recordemos que los costos sociales son aportaciones tripartitas. Interviene el Estado, interviene el trabajador e intervienen los patrones. Por lo cual, actualmente la aportación patronal está más o menos entre el 5.15%. Con esta modificación podría llegar incluso hasta el 13.87% la participación de los patrones. Entonces se elevaría del 5.15 hasta al 13.87%. La aportación que hacen los trabajadores en este momento no se modificaría, seguiría siendo lo mismo. Por lo tanto, del ingreso que hoy estás recibiendo, si entrara esa reforma este año, en el siguiente año no verías modificado en lo más mínimo tu salario. Y finalmente otro objetivo es que la aportación del Estado modifique su compensación. ¿Para qué? Para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos hablando, insisto, de personas que ganen entre un salario mínimo y 5 salarios mínimos, a quienes beneficiaría dicho cálculo. ¿Qué más? Bueno, básicamente hay una tabla que presentaremos en la cual se ve gráficamente cómo es que queda estructurada la modificación. Para quienes nos ven en video, se puede ver claramente que esta parte, que es de color como oro, amarilla, se eleva del 5.15 al 13.87 y gráficamente es muy visual la aportación o el aumento de aportación que tendrían los patrones. Por otro lado, también en la gráfica se visualiza que la parte que interviene el gobierno no se modifica y la parte del trabajador, esa se queda exactamente igual en una aportación aproximada del 1.125%. La verdad es que dicha reforma pues no suena nada mal. Naturalmente aquí se genera un cuello de botella, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando se señala que el gobierno federal no tiene los recursos para solventar unas posibles pensiones que se van a ir generando, cómo puede ser que ahora hablemos de una pensión garantizada mayor? Esto es importante porque hoy básicamente el monto de la aportación que se da por efecto de las pensiones es un
un promedio de 3,289 pesos. Es decir, mínimo una persona va a recibir 3,289 pesos de manera mensual por efecto de la pensión. Con esta propuesta de reforma se habla de aumentarlo otra vez de 3,289 hasta 4,345 pesos. Esto como un monto asegurado por efecto de la pensión. La verdad es que en esta parte sí ayuda bastante. La edad mínima no se modifica, insisto, es a partir de los 60 años. La parte, otra vez, que queda completamente, pues digamos, más factible para efecto de una posible pensión es esta reducción de las 1,250 semanas a las 750 semanas, y de este monto mínimo garantizado que va de 3,289 se iría hasta los 4,345 pesos. Y honestamente, pues la verdad es que era una reforma completamente necesaria. Por ahí algunos ya están haciendo algunas observaciones respecto a que no se vería muy beneficiada la clase trabajadora por contemplarse cuestiones de las sumas y bueno, en fin, diversas cuestiones. Ahora, ¿qué modificaciones son las que se van a realizar por efecto de esta reforma constitucional? Por un lado, bueno, el artículo 4 constitucional que habla de los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos en manutención durante la vejez. Este artículo 4 acaba de ser modificado, me parece que durante el transcurso de este año, en el cual ya se garantiza la pensión a los adultos mayores, ya en una cuestión constitucional. También existen reformas a la ley del IMSS respecto al incremento de las aportaciones por parte de los patrones, la disminución de semanas de cotización de la pensión garantizada y también el incremento en el valor de la pensión garantizada. Serían las modificaciones que se harían a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicional, bueno, reducción de comisiones por parte de las AFORES, en el cual señala que la contribución que hace el sector de las AFORES es reduciendo el cobro de comisiones a estándares internacionales en un plazo breve. Adicional, bueno, también el incremento en los rendimientos al ahorro de los trabajadores, que con la reforma al régimen de inversiones de las AFORES para diversificar riesgos y permitir la inversión en proyectos de inversión. Bueno, a grandes rasgos son la propuesta que manda el Ejecutivo Federal y que mandará al Poder Legislativo, es decir, a Cámara de Diputados, para que estas modificaciones sean revisadas, que sean discutidas, en su caso aprobadas, y bueno, después pase a una Cámara revisora, que en este caso sería la Cámara de Senadores. Esperamos que esta reforma pase, esperemos que surta el efecto que me parece tanta falta hace, porque indudablemente que trabajar prácticamente 1,250 semanas para estar recibiendo una cantidad mínima de 3,000 pesos en este año 2020, poquito más, 3,200 y tantos, y que posiblemente cuando nosotros lleguemos a esta pensión no tengamos las semanas cotizadas suficientes, y si las llegáramos a tener, pues definitivamente nadie vive con 3,200 pesos, tampoco con 4,000 y tantos, pero bueno, al menos ya existe una modificación que podría mejorar en determinado momento las circunstancias o las condiciones precarias de vida que tiene la sociedad mexicana. Entonces, bueno, este es uno de los temas que queríamos tratar el día de hoy. Por otro lado, bueno, vimos una nota muy interesante respecto a la caída que ha tenido FEMSA, una de las empresas más importantes en México, que es bueno, básicamente propietaria del refresco Coca-Cola, de los Oxxos, y señalaba que durante el segundo trimestre del año, obviamente coincide con la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, que ha afectado tanto a la economía mundial. Bueno, esta empresa Coca-Cola reportó pérdidas por 10.7%, estimando ingresos por 114.514 millones de pesos. Esto, bueno, lo atribuyen derivado naturalmente al efecto de la pandemia, pero principalmente
al cierre que tuvieron algunas empresas. Oxxos, por ejemplo, no cerraron. Sin embargo, como no se permitió la venta de cerveza, ni siquiera la producción de la cerveza, consideran que fueron los efectos que derivaron en esta pérdida, adicional, claro, al pago que hicieron de 8,000 y tantos millones de pesos por cuestión de impuestos al Servicio de Administración Tributario, al SAT. Entonces, bueno, son varios los factores. Señalaban que por efecto mismo del coronavirus, de la pandemia, de esta contingencia sanitaria, bajaron las ventas en general de los Oxxos. Por otro lado, al no vender cerveza, también disminuyeron considerablemente las visitas al Oxxo y las ventas, obviamente por factor de la cerveza. Y como tercer punto que ellos observaban, estaba esta cuestión de los 8,000 millones de pesos que pagaron durante el primer trimestre del año al Servicio de Administración Tributaria por unos impuestos omisos en los cuales, bueno, creo que llegaron a un arreglo, e incluso FEMSA tuvo que salir a prácticamente pedir una disculpa pública y a invitar a los demás contribuyentes a que no cayeran en las mismas prácticas que ellos estaban realizando. Comentaba Eduardo Padilla, quien es director general de FEMSA en México, que hacia adelante vemos una recuperación todavía incierta, que probablemente tomará un largo tiempo, y creemos que esa incertidumbre seguirá siendo factor importante durante todo este año. Sin embargo, esperamos que el entorno evolucione gradualmente de una crisis impulsada por cierres y falta de movilidad hacia una impulsada por factores económicos más tradicionales. Habla de una regularización del mercado en la cual, bueno, obviamente la gente que quedó sin empleo lo recupere o encuentre un nuevo trabajo, y a partir de ahí la economía se vuelva a mover en estándares normalizados. Entonces, bueno, esta pandemia ha pegado en todos los sectores, y pues FEMSA, al parecer, también Walmart reportaba bajas en sus ingresos, y no es que hasta también una pérdida, obviamente también por un tema de impuestos que debía al SAT por, creo, la venta de esta cadena Vips, esta cadena restaurantera, y que obviamente también afectó financieramente a esta transnacional. Bueno, son los temas que traíamos el día de hoy. Espero les hayan sido de interés y espero nos sigan viendo la siguiente semana con nuestro nuevo blog. Si tienen algunos temas que deseen recomendarnos, con mucho gusto los estaremos escuchando y leyendo, y trataremos de dar satisfacción a todas sus peticiones. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Darío Moreno y nos escuchamos la siguiente semana.